tal, amigos de Ruta? Le damos la más alegre y cordial bienvenido a su nuevo programa, su nueva serie. Y antes que nada quiero saludar a mi compañera y amiga Viri. Viri, ¿cómo estás? Hola Dani, hola amigos de Ruta. Estoy muy emocionada por dar inicio a este grandísimo programa. Grandísimo y padrísimo, por cierto. Gracias a todos nuestros amigos que nos han seguido y han estado a la espera de este gran inicio de arranque de programa en esto que es de Ruta. Saludos a todos los que nos han seguido en nuestras redes sociales. Hoy iniciamos este gran programa. Yo le pregunto también a Viri y a los amigos en casita. Viri, ¿te gusta viajar? Me encanta, Dani, es de mis actividades favoritas. A ver, presúmenos, ¿qué te gustaría conocer y qué lugar te gusta? Del estado de Guanajuato me gustaría conocer Cortázar, pero sobre todo Celaya. Me encanta. ¿Has probado las tostadas del Carmen? Que si no, están buenísimas. Y también lo que está buenísimo es pasar un rato muy agradable aquí en esto que es la Alameda. A mí me encanta pasar el tiempo aquí en Celaya, en la Alameda. Y bueno, me gustaría conocer también, ¿por qué no?, Salvatierra, Pénjamo, en fin, hay mucho que conocer de nuestro fabuloso estado de Guanajuato. Lo vamos a recorrer en este programa, en esta serie. Y bueno, hay mucho que decir, por eso comenzamos con esto que es De Ruta. El Bajío del estado de Guanajuato se caracterizó en la época novohispana por ser una región muy próspera, muy rica por sus recursos naturales, y fue un lugar muy atractivo para que los españoles en la segunda parte del siglo XVI pudieran detonar la creación de pequeños pueblos convertidos en villas y posteriormente en ciudades. Es importante mencionarlo porque Celaya tiene su antecedente en este contexto. Y también es importante mencionar que la región estaba principalmente ocupada por grupos indígenas que los españoles denominaron de manera genérica como los chichimecas, que significa linaje de perros. Es importante mencionar que estos grupos indígenas, sin embargo, cuando se fundó la entonces villa de Nuestra Señora de la Concepción de Celaya o de Celaya, pues fueron también integrados, sobre todo aquellos que sí de alguna forma aceptaron congregarse y regirse bajo sus propias reglas o su propio gobierno. Estos grupos nómadas que se volvieron sedentarios, y de igual manera enseñarles oficios, actividades que les permitieran echar a volar la imaginación y construir diversos proyectos de carácter productivo, por supuesto de carácter familiar, que pues permitieran, digamos, abastecer sus necesidades más inmediatas o más primordiales, tanto familiares como también comunitarias. De esta manera pues fueron enseñando por los frailes, principalmente españoles, y después por mestizos, pues diferentes oficios, como lo fue la cartonería, como lo fue la alfarería, que era también uno de los pues ya antiguos conocimientos que los indígenas habían de alguna manera conservado, que habían transmitido de una generación a otra, algunos materiales de uso doméstico en el manejo de las fibras. Y también es importante mencionar que un grupo muy importante indígena que tuvo que ver en este desarrollo y en este florecimiento de las poblaciones del Bajío fueron los indígenas otomíes, que fueron fundamentalmente acarreados de esta antigua región conocida como el Jilotepec. Es una región que nosotros identificamos entre el estado de Hidalgo, el estado de México, de Querétaro, en donde hasta la fecha sigue existiendo una presencia importante, y que tuvieron en Celaya
pues una presencia fundamental. Mi nombre es Rafael Soldara Luna, soy coordinador del Museo de Celaya, Historia Regional. Celaya fue el principal productor de muñecos y juguetes de artesanía en el país hasta aproximadamente los años 80. La gente, los artesanos no tenían que salir a promover sus piezas porque la gente venía a comprarles grandes cantidades. En los años 80 hubo una devaluación del peso muy grave y empezaron a entrar las cosas chinas, lo que le llamaban fayuca, y fue cuando se empezó a acabar el mercado. Las muñecas de cartón surgieron a partir de que la gente de bajos recursos no podía tener una muñeca de porcelana o de sololoy que venían de Europa o de Estados Unidos. Entonces se fabricaron moldes exactos a las muñecas y de ahí las cubrían de papel como una piñata. Entonces el resultado ya es un poquito más burdo. Si ven, las caritas de las muñecas ya no son tan exactas al rostro europeo de las muñequitas. Soy Claudia Gres Pérez, soy restauradora en el Museo de Celaya. Me encargo de cuidar de todas las colecciones que tenemos aquí. Amigos de Ruta, es momento de hacer un breve corte comercial, pero no sin antes recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. ¿La recordamos, Diri, por favor? En Facebook estamos como De Ruta y en Instagram como de-ruta-. Así es, y para todos los tuiteros, bueno, nos pueden encontrar como @derrutatv y en YouTube, que también ya estamos de Ruta Serie. Para ahí nos pueden contactar para escribirnos, para que nos manden los comentarios, saludos o algunas fotos que quieran compartir también en nuestras redes sociales. Estamos en De Ruta, continuamos. Amigos, Cinépolis Plaza Las Américas les tiene grandes promociones para todos ustedes. Les recordamos que hay que venir de manera obligada aquí a lo que es Cinépolis Plaza Las Américas, porque resulta que en la compra de cualquier transacción, sea aquí en dulcería, sea en taquilla o sea en Cinecafé, ustedes van a obtener un fabuloso premio. También les comentamos que, bueno, aquí lo que podemos contemplar, ¿verdad?, observar, tienen todavía stock muy padre de Star Wars. Se pueden llevar ustedes alguna cubeta, algún vaso, ¿verdad?, para regalar o para ustedes mismos. Y también Cinépolis Plaza Las Américas les invita a todos ustedes, bueno, a que también sacamos esa parte generosa que cada uno tiene para unirnos a la campaña que es Del amor nace la vista, ¿verdad, chicas? Hay que apoyar un poco esta pantalla. Y bueno, esta campaña, ustedes pueden donar 5 pesos y podrán ayudar a gente que tiene problemas de cataratas. Así que vengan a divertirse a Cinépolis Plaza Las Américas y unámonos a esta buena causa también del cine. Del amor nace la vista. Los esperamos. Aquí nos tienen todavía reviviendo este arte, no sé cómo llamarle. Nosotros todo el tiempo nos hemos identificado como moneros. Llegué aquí de nuera y yo le ayudaba a mi suegro porque ese era su trabajo. Y ya después, pues, yo me enseñé porque yo tenía interés. Pues con el tiempo, pues tuve mis hijos, me ayudaron, los enseñé. Tenemos muchos años aquí de ser moneros de Tierras Negras. Por eso, pues yo ya no puedo, ¿verdad? Pero aquí sí hay todavía personas que quieren hacerlo, como era maestro Guillermo, mi nieto Miguel Ángel, y pues a ver hasta dónde llegamos. No cualquiera las hace, porque cuando íbamos a vender allá a la calzada, todos poníamos nuestros puestos y había personas de otros puestos, iban a mi puesto así, como ahora ella le toca por allá, a mí me toca por acá. Y siempre la gente me buscaba y me buscaba. Luego a veces como que ya nadie quiere comprar, aquí no los pagan muy baratos. Luego mejor otras gentes que vienen de fuera no los pagan mejor que los de aquí. Nos íbamos a los concursos y yo preparaba mis cajas de monas, de todo lo que hay.
Y bendito sea Dios, nunca me vine con mis monos, siempre ganaron mis monos, y pues yo me sentía más contenta y le buscaba más el modo de hacer más y de hacer más para vender aquí, para llevar al concurso, y me iba bien. Vino un señor a comprarnos muchos diablos, pero de los más cuernudos que pudieran hacer. Y ya pues le hicimos un pedido al señor. Y luego él mismo nos platicó. Dice, a bien de ver qué éxito tuve de veras con el negocio de los diablos. Pues ¿por qué? No, dice, pues es que yo inauguré una cantina. Y allí en la cantina la adornamos de puros Judas. No, dice, tenía pero repleto de gente, dice, porque los que me compraban más les regalaba un Judas. No, dice, se fueron bien contentos mis clientes y quiero que me haga otros para ponerlos allí, porque me quedé sin Judas. Pues yo dije, pues que los dé, pues que me compren. Pues sí, me siento a gusto de que lo que yo hacía todavía existe. Mis papás lo sacaban por gruesas. Eran gruesas de hacer 140 y tantas piezas en una tarde. Nosotros no tenemos esa capacidad. No lo hacemos, ¿verdad, Miguel? No, es que nosotros trabajábamos muchísimo este juguete. No tenemos esa habilidad. Tanto mi abuelo Bernardino Lemus Valencia como mi papá Sotero Lemus Flores se sentaban y rápido. Y bien hecho. No, pues nosotros nos quedó esta reliquia, ¿verdad? Pero no nos igualamos a ellos. No tenemos esa habilidad. No. Yo he invitado a mi sobrino que aprenda lo poco o mucho que podemos hacer en la elaboración de las piezas de barro. No sabemos mucho, no fue nuestro fuerte la elaboración de piezas de barro. Cada quien tenía su tarea específica. Había la persona que se encargaba de hacer la moldura de barro y era buenísimo. Y nosotros nos caracterizamos por la pintura y por el rayado fino, como lo veían en el cráneo que teníamos allá, un rayado más detallado, de acuerdo a cómo pidieran las piezas, pues así se elaboran. Yo sé que hay novedades, yo sé que hay innovaciones perfectísimas, estamos de acuerdo, lo hacemos, lo entendemos, pero aún así nosotros seguimos manteniendo nuestra raíz, porque consideramos que esa raíz en moldura, en el trabajo, en la hechura, en todo, es nuestra propia identidad de nosotros como familia. Por eso nosotros volvemos a lo mismo, somos moneros. El trazo de las muñecas, en cuestión del floreado que llevan, tratamos de mantener las flores con cierta tendencia a otomis, y ya hoy sacan otros diseños. Respetamos el trabajo de todos, pero nosotros queremos seguir manteniendo eso, porque todo esto es un vínculo que tiene. No es nada más así. Y luego decimos de las flores, y la flor también hasta cierto punto tiene su significado. O sea, no empezamos a hacer el trazado así de nomás así. También fueron utilizados estas técnicas de la cartonería para las fiestas tradicionales, ya que con ello elaboraban máscaras y algunos otros elementos de carácter decorativo para danzantes o como ofrendas. En el siglo XIX, por ejemplo, se realizaban de acuerdo a las crónicas de los viajeros que afortunadamente conocemos, pues estas recreaciones o producciones escenográficas que permitían apreciar los carros alegóricos de carácter navideño o conmemorativo. Mi nombre es María Carmen Jiménez Palo Alto. Yo me dedico a la cartonería, que la aprendí desde mi niñez. Me la enseñaron mi mamá y una tía hermana de mi mamá. A ellas la enseñaron sus abuelitos y de ahí viene de generación en generación. Este es un caballito de cartón, el cual hay que sacarlo del molde. Así es como queda. Ya terminado.
Siempre se hicieron los pinceles con pelo de cola de ardilla. O sea, aquí están. Se hace cada pincel de acuerdo a lo que se va a trabajar. Entonces, de herramienta utilizamos, por ejemplo, algo parecido como esto para sacar el molde, una navajita, tijeras y pues las brochas. Hay un proceso cuando se entrega esto, cuando ella me entregó todo esto, hay una ceremonia. No es nada más de que ten y llévate todos los monos y hazlos, no, hay una ceremonia, hay un compromiso. Si ustedes van a todos los lugares donde son moneros, siempre tienen así su altar. Nos aferramos todavía a las molduras tradicionales que trabajamos de niños. Nosotros, considero yo, y mi sobrino, y hay veces que cuando tenemos duda venimos y le preguntamos a mi mamá y le decimos de las molduras que hoy hay nuevas, y le digo, es que yo no recuerdo esta moldura, yo no recuerdo haberla visto. Entonces ya la vemos, la analizamos y caemos a la cuenta que no, muchas de las veces son muñecos hechos en China que le dan una retocada, pero al final de cuentas la moldura es de Made in China. Eso es fácil de hacerse. Entonces, nosotros no queremos hacer eso. Ya hoy en la actualidad, pues la juventud dice, no, es que se pueden hacer de diferentes maneras. Estamos totalmente de acuerdo que se pueden hacer. Y las hacemos, porque así nos las piden. Pero además tenemos una raíz. Tenemos una raíz que es lo tradicional, lo original propio de aquí del barrio de Tierras Negras y de muchos lugares de aquí, de Celaya, que se trabajaba los monos, la cartonería. Y es por eso que nosotros seguimos manteniendo este trabajo. Nos gusta. Nos identificamos y estamos plenamente seguros que es nuestra raíz como una identidad de nosotros. Me gustaría dar clases a las nuevas generaciones para que ellos aprendan lo que es este juguete y sepan que es, pues, esto es aquí tradicional de aquí de Celaya. La invitación a las nuevas generaciones a que aprecien todas las artesanías, no solamente lo que es la cartonería, sino lo que es el trabajo en hoja de lata, en madera, el textil, porque es parte de nuestra identidad como mexicanos, ¿sí? Que no se pierda. Y está bien que adoptemos las nuevas tecnologías como los celulares, los juegos, o sea, las nuevas prendas o los nuevos diseños, pero que no olvidemos la parte que nos hace a nosotros como mexicanos, ¿sí? Nuestras raíces, nuestras tradiciones. ¿Qué tal, Dani? Bienvenido. Pásale. Vamos. Bien, amigos, estamos aquí en Comics, que es una parada obligada en esto que es de ruta, porque vean nada más la comida que Comics tiene para todos ustedes. Tenemos grandes promociones, aquí me encuentro con César, ¿verdad? Y bueno, amigos, ustedes vienen todos los martes y miércoles, tenemos las hamburguesas al 2 por 1. Venamos manejando lo que es la hamburguesa Cowboy y también la clásica martes y miércoles 2 por 1. Ahora que si ustedes y sus amigos prefieren un lunes de alitas, porque a quién no le gustan las alitas, César, el lunes 25 alitas por 160 pesos. Entonces ya sea que se vengan por su hamburguesa o se vengan el lunes también por sus alitas que están deli. César, tenemos también mucho más. Así es, Dani, tenemos más. Los cumpleañeros, para los que cumplen años, tenemos lo que es la promoción de, si vienen acompañados de 4 personas más del cumpleañero, el cumpleañero no paga sus alimentos y su bebida. O si prefieren pues venir a tomar, igualmente para el cumpleañero, igualmente con 4 personas adicionales que consuman, les regalamos una botella. Ya puede ser brandy, tequila o ron, lo que ustedes prefieran. Va a cortesía de la casa por el cumpleañero. Y ya para finalizar tenemos lo que es la cubeta de 6 piezas que puede ser Tecate Light, Sol e Indio. Esa la tenemos en 119 pesos todos los días.
Pues bueno, amigos, ya escucharon todas las promociones, todo lo que César también les invitó a todos ustedes, todo lo que Comics, el lugar donde comen los superhéroes y también donde puedes comer, tú te está esperando, ya sea entre semana, ya sea el fin de semana, para que te vengas con los cuates, con los compadres, con la novia, con la familia. Vénganse con los cumpleañeros también, ¿verdad, César? Para que se vengan aquí y aprovechen todo lo delicioso que tiene el menú de Comics para todos ustedes. Vengan y los invitamos a que coman como los superhéroes. Primero que piensan cuando les dicen Guanajuato. Pues las momias de Guanajuato, todos sus lugares históricos, su cultura. ¿Y tú, amiga? El Callejón del Beso. Me encuentro ahorita con Bricia y con Monse para saber qué piensan cuando escuchan la palabra Guanajuato. Museo de Momias. ¿De este lado? Cervantino. Perfecto, continuamos. Bueno, cuando me dice la palabra Guanajuato, lo primero que se me viene a la mente es una tierra de oportunidades para las empresas que hay en este estado. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando escucha la palabra Guanajuato? Panzas verdes. Al equipo de León, ¿cómo no? También se vale. Cuando escuchas Guanajuato, las momias de Guanajuato, es fácil. Cuando escucho la palabra Guanajuato, se me viene a la mente un estado hermoso con grandes municipios como son Celaya, Guanajuato, Salvatierra, Pénjamo, San Miguel de Allende para visitar, turistear. La capital Guanajuato, ¿verdad? También una zona muy bonita de estudiantes, ¿verdad? Donde hay varias universidades, mucha cultura, ¿verdad? No olvidemos también Dolores Hidalgo, ¿verdad? La cuna de la independencia, donde estuvo Miguel Hidalgo, que ahí inició todo. Entonces por eso estamos aquí en esta Celaya bonita de las Cajetas, ¿verdad? También, ¿verdad? Yo sé que por acá quieren participar. Callejón del Beso también. Enamorada la muchacha. Es que está muy lleno de gente, que somos mucha humanidad y hay muchos carros. Yo creo que lo primero que pienso siempre es en la ciudad de Salvatierra. ¿Alguna justificación? Sí, bueno, primero porque yo soy de ahí y otra porque pues es un lugar que vale la pena conocer por todo, culturalmente, arquitectónicamente, la gente, como yo, vale la pena ir a visitar. La comida es deliciosa, entonces no se pueden quedar sin conocer un lugar así. Bien, amigos, esa fue la opinión de algunas personas en la Alameda de Celaya, pero también es muy importante la suya. Así que en nuestras redes sociales coméntenos qué es lo primero que piensan cuando les dicen la palabra Guanajuato. Amigos, ya nos desplazamos a lo que es la ciudad de San Miguel de Allende, lugar que fue fundado en el año de 1542 por el fraile franciscano Fray Juan de San Miguel. Este personaje fue el que bautizó este lugar como San Miguel el Grande. Y estamos aquí en este municipio con esta espectacular vista porque tenemos mucho más que platicar en esto que es De Ruta. Continuamos. Amigos de Ruta, ya que estamos hablando de juguetes tradicionales como lo es la cartonería, bueno, aquí en San Miguel de Allende, donde nos encontramos ahorita, también hay un recinto necesario y obligado a visitar si hablamos de juguetes. Resulta que el padre de la señora Angélica Tijerina llevó a su hija de frontera a frontera y de costa a costa, conociendo los juguetes que había en el vasto territorio mexicano. Aquí, en este lugar, se encuentra una colección de juguetes de todo el país. Vamos a conocerla. Bien, amigos, pues ya estamos aquí adentrando a lo que es el Museo de la Esquina o el Museo del Juguete, y me encuentro aquí saludando al señor Eduardo Berrocal, el cual nos va a hacer el honor de guiarnos por este sensacional lugar. Comenzamos.
bienvenidos amigos de Ruta. Están ustedes en un recinto que resguarda al menos unos 3,000 juguetes tradicionales mexicanos. Aproximadamente 28 estados de la República están aquí representados. Algunos no producen juguetes, pero casi toda la nación está representada. Esto es fruto del coleccionismo de la maestra Angélica Tijerina. Juguetes elaborados con madera, con fibras vegetales, laca tradicional de la artesanía, con hojalata, algunos otros metales como cobre de Santa Clara y muchos otros ejemplares de movimiento, con mecanismos simples, con engranes, contrapesos de arena o fuelles de aire para ejemplificar toda la producción del juguete tradicional mexicano. ¿Qué tipo de juguetes o cuáles juguetes usted que conoce muy bien aquí el museo son los que más causan sensación a los visitantes? Pues los visitantes, dependiendo de la edad, les atrae más alguno u otro juguete. Por ejemplo, las damas mayores recuerdan las primeras muñecas que tenían en su infancia, las muñecas que les hacían sus abuelas o les hacían sus madres, con pedacitos de trapito rellenas de guata, o bordadas, con caras bordadas o pintadas, ¿no? Los varones obviamente nos identificamos más con los juguetes de madera, los carros, los aviones, que muchos de ellos eran del tamaño que hasta cabíamos dentro y podíamos pasear, ¿no? Muchos de la región del estado de Guanajuato produce juguetes de hojalata o de metales, y aquí en esta región tenemos muchos carros de ese tipo, camiones repartidores de gas, camiones repartidores de agua, bicicletas que venden tamales, los tamaleros famosos, la hojalata de Celaya, la hojalata de San Miguel de Allende, que es muy famoso San Miguel de Allende por los artesanos que trabajan los metales. Y tenemos, por ejemplo, piezas muy étnicas del estado de Sonora, elaboradas por artesanos mayos o yaquis, o de la meseta purépecha, elaboradas por indígenas con sus atuendos tradicionales tejidos en telar de cintura. Aquí estamos en el área de la cocina, a donde vamos y podemos ver algunas piezas de nuestra colección, particularmente nacimientos mexicanos y algunos platos del maestro ceramista Gorky González del estado de Guanajuato. Durante todo el año vienen y se divierten en el museo. Tenemos 5 salas, una de ellas es una sala interactiva, a donde los muchachos pueden participar elaborando su juguete, tocando los juguetes, jugando con ellos. Este es un ejemplo de una balsa tradicional elaborada por las artesanas Ceris de Punta Chueca, del estado de Sonora. Es una balsa que ellas sí utilizan para la pesca. Ellas viven frente al mar y viven frente a la isla de Tiburón, de donde obtienen sus productos naturales tanto para consumo humano como para la producción de artesanías. Los tecomates y las frutas de la región son utilizados por los artesanos para limpiarlas por dentro, calarlas y convertirlas en toda suerte de vehículos automotores. Aquí vemos un helicóptero fabuloso hecho con calabazo tradicional y decorado con pinceles a pulso, tallado con madera, elaborado por los artesanos hablantes de lengua náhuatl de la montaña de Guerrero. Hay una vasta colección en este museo, insisto, si usted viene aquí a San Miguel de Allende es obligado a una visita aquí al Museo de la Esquina o el Museo del Juguete. Yo le pregunto también al señor Edardo que nos platique, ¿cuántos años lleva este museo? Este museo ya está por cumplir su periodo de prueba. Ya tenemos 6 años, ya no creemos que sea una prueba, ya creemos que es un museo consolidado. En 6 años hemos hecho muchos proyectos con artesanos para el desarrollo de diseño, mejora de la calidad de su producción, para desarrollo de nuevas líneas de productos, para rescate de las tradiciones. Hemos hecho cursos con niños para que desde la infancia aprendan cuáles son las virtudes culturales de un juguete popular. Hemos hecho cursos con extranjeros. Los extranjeros en esta región buscan mucho qué es
que es la cultura, cuál es la cultura mexicana, qué es lo que más representa la cultura mexicana. Y los extranjeros se llevan una sorpresa de ver que con un simple carrizo podemos fabricar un helicóptero cuya hélice sí se mueve, ¿no? O una silla de ruedas, que las sillas se pueden mover con pequeños engranes simples. Amigos, los invitamos a que sigan descubriendo y conociendo el mundo del juguete mexicano. Nosotros nos encontramos aquí en San Miguel de Allende, cuna que vio nacer a personajes como Ignacio Allende, Ignacio Aldama y Pedro Vargas. Continuamos. Bien, amigos de Ruta, a mí me encanta y me fascina de verdad lo que es la lucha libre mexicana. Le he ido a ver en vivo, no sé si el señor Eduardo ha tenido el gusto de estar en una lucha libre mexicana en vivo. Me encanta y que miren, ¿qué creen? Aquí atrás de nosotros tenemos un panorama increíble de la lucha libre. Hasta los luchadores vinieron al Museo del Juguete y bueno, el señor Eduardo nos va a platicar un poquito qué hay en esta sala tan fantástica. En esta sala donde nos encontramos ahorita tenemos concentrados los juguetes de nuestros 5 concursos nacionales. Piezas que han sido ganadoras de premio o que participaron en el concurso y las compramos para nuestras colecciones. Geografía del juguete. Pero además le quisimos hacer un homenaje a la lucha mexicana. La lucha es un elemento de la cultura popular tan importante que dijimos, si tenemos las alcancías de barro y el talento de los artesanos que trabajan la cartonería, hicimos esta ambientación con una arena de lucha popular mexicana. Pues está increíble todo esto que vemos aquí atrás de nosotros. Como pueden contemplar, las máscaras, los luchadores. Ya me están dando ganas ahorita de ponerme una máscara y ponerme, bueno, aquí a darme unas cuantas maromas dentro del ring. Bueno, amigos, seguimos conociendo un poco más de lo que hay en este maravilloso Museo del Juguete. Dentro del arte popular, la música, la danza y las tradiciones de los pueblos tienen mucho que ver con la producción de la artesanía. En este caso, en la montaña de Guerrero, las diferentes danzas son representadas por los propios artesanos, tallando madera y luego aplicando la laca tradicional encima. Y vean ustedes el decorado y la perfección de la talla, las máscaras para omitir la personalidad de los personajes que participan en ella. Esta es la danza de los charindas de Temalacatzingo, estado de Guerrero. También será interesante que conozca nuestro público cuántos juguetes alberga este lugar. En este museo aproximadamente tenemos 3,000 juguetes. Muchos de ellos están exhibidos en nuestras 5 salas. Y algunos de ellos los tenemos en proceso de catalogación o en proceso de restauración. Los juguetes que se adquirieron, por ejemplo, en el año 2016, apenas están en proceso de catalogación. Nuestras 5 salas albergan, por ejemplo, muñecas tradicionales. Y tenemos muñecas de todo el país con sus trajes tradicionales de los diferentes grupos indígenas, carros, aviones de madera y de hojalata, carros de popote de trigo, de paja de trigo, de panicua, como le dicen en Michoacán, en la meseta purépecha donde fueron elaborados. Dentro de los juguetes más tradicionales de la montaña de Guerrero, tenemos estos ejemplares de laca tradicional de la montaña. Estos son de jícara y madera tallada, con aplicación de la técnica de laca a base de aceite de chía, tierras y aceites minerales. Todo ello elaborado por artesanos nahuas,
que trabajan con pinceles de diminutos pelos elaborados de los pelos del gato. Si ustedes van a las comunidades a donde ellos viven, verán a todos los pelos pelones, a todos los gatos pelones, porque los pinceles con los cuales decoran su artesanía han sido ejecutados precisamente con ellos. Laca tradicional del estado de Guerrero. Dentro de las colecciones del Museo del Juguete Popular Mexicano teníamos elementos de la cultura popular y artesanías muy importantes. Entre otras tenemos este plato elaborado en técnica de mayólica por el maestro ceramista Gorky González, guanajuatense, recientemente fallecido, Premio Nacional de Ciencias y Artes. Él es uno de los impulsores de la mayólica a nivel nacional y además es un artista reconocido a nivel mundial. Él, su técnica, sus diseños, su trayectoria ha sido reconocida en muchas partes del mundo precisamente por el rescate de la tradición de la cerámica mayólica en México. Recientemente fallecido, les digo nuevamente, Premio Nacional de Ciencias y Artes, justo homenaje a don Gorky González, ceramista de tradición. Días, horarios para que puedan venir aquí al Museo de la Esquina. Bueno, nuestro museo está abierto de martes a domingo, de martes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo un poco más tarde, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada es muy económica. Visítenos, por favor, amigos de ruta, vengan a San Miguel de Allende y visiten el Museo del Juguete Popular Mexicano. Vengan aquí a este lugar para visitarlo. Y bueno, vamos a continuar con el recorrido para que descubran ustedes, amigos, desde allá de casa, desde el teléfono, desde la laptop, donde nos estén sintonizando. Vengan para que conozcan cuál puede ser su juguete favorito. Continuamos. En la ciudad de Campeche y en toda la región de la costa del Golfo mexicano, anidaban y llegaban a reproducirse la tortuga llamada de Carey. Esta tortuga ahora tiene un plan de manejo ambiental, puesto que estuvo a punto de la extinción. Los artesanos, para no quedarse sin el material con el cual producían peinetas, marcos de espejo y algunos peines para bigote, decidieron empezar a utilizar, y dado que lo tenían en abundancia por ser zona de producción de ganado y de carne, decidieron utilizar el cuerno de toro. Y estos son ejemplares que han sido beneficiados por el aprovechamiento del cuerno de toro. Para la producción del cuerno de toro se tiene que aplanar primero con calor, y una vez que está aplanado, los artesanos hacen el calado y el unido con resinas tradicionales también. Estos son ejemplos de juguetes de cuerno de toro del estado de Campeche. Amigos, nosotros tenemos que hacer un breve corte comercial, pero no se despeguen porque estamos de ruta desde San Miguel de Allende. Continuamos. Amigos, Cinépolis Plaza Las Américas les tiene grandes promociones para todos ustedes. Les recordamos que hay que venir de manera obligada aquí a lo que es Cinépolis Plaza Las Américas, porque resulta que en la compra de cualquier transacción, sea aquí en dulcería, sea en taquilla o sea en Cinecafé, ustedes van a obtener un fabuloso premio. También les comentamos que, bueno, aquí lo que podemos contemplar, ¿verdad?, observar, tienen todavía stock muy padre de Star Wars. Se pueden llevar ustedes alguna cubeta, algún vaso, ¿verdad?, para regalar o para ustedes mismos. Y también Cinépolis Plaza Las Américas les invita a todos ustedes, bueno, a que también sacamos esa parte generosa que cada uno tiene para unirnos a la campaña que es Del Amor Nace la Vista, ¿verdad, chicas? Hay que apoyar un poco esta pantalla. Y bueno, esta campaña, ustedes pueden donar 5 pesos y podrán ayudar a gente que tiene problemas
de cataratas. Así que vengan a divertirse a Cinépolis Plaza Las Américas y unámonos a esta buena causa también del cine. Del amor nace la vista. Los esperamos. Amigos, ha llegado el momento de despedir el episodio de hoy y recuerden que apenas esta ruta va comenzando. Viri, ¿qué te pareció el episodio de hoy? Este viaje me encantó, Dani, me divertí muchísimo con todas las personas, pero sobre todo aprendí de Celaya y de San Miguel. Claro que sí, y también amigos, les recordamos, ¿verdad? Estamos promoviendo un hashtag que es Únete al viaje, porque queremos que tú también viajes con todos nosotros, recorras lo que nosotros estamos recorriendo y también que te sorprendas en todas las sorpresas que tenemos para todos ustedes. Así que amigos, los invitamos a que sean parte de nuestro viaje y los invitamos a que nos sigan en la próxima emisión de esto que es De Ruta.